Hola a todos, mi nombre es Alberto Rosales. Hoy voy a presentarle la circulación superficial en el Gran Caribe y la oscilación del Atlántico Norte. Bien, bueno, para comenzar, es importante conocer cómo se mueve un fluido geofísico para poder entender este proceso de corrientes o de formación de corrientes que terminan llegando a las costas de Venezuela y a la región del Caribe. Bien, ¿cómo se mueve un fluido? Bueno, el fluido o el agua en este caso tiene un conjunto de componentes, ¿verdad? En su volumen que tienden a tener movimiento producto del desplazamiento de una parcela o masa de agua. El movimiento de un fluido puede tener un componente meridional, un componente zonal y un componente vertical. Esto se sabe gracias al entendimiento, comprensión y desarrollo de las ecuaciones de conservación del momento lineal, las ecuaciones de Navier-Stokes, donde relaciona las aceleraciones de un fluido con el parámetro de Coriolis, los gradientes de densidad o los cambios en la presión y la gravedad, según sea el componente que está actuando. En el caso del eje vertical, la gravedad tiene un componente muy importante, al igual que los gradientes de presión y las variaciones de Coriolis tienen un efecto muy importante en el movimiento de un fluido. Además también se considera lo que es el componente friccional del fluido y bueno, esto tiene relación con ese cambio en los patrones de circulación que puede tener el fluido en contacto con el borde continental o el fondo marino, según sea el componente que se está moviendo. Bien, primero los procesos de formación de corrientes se deben a patrones de los vientos, ¿okay? Y esos patrones de viento generan unos patrones de corriente. En teoría, en la superficie del océano, estos patrones de corriente se generan por la acción de los vientos. Y como vemos acá en el Atlántico Norte, vemos que en la línea punteada se muestra, o las líneas punteadas son los movimientos y la forma en que el viento actúa en la región del Atlántico. Esto teóricamente genera un movimiento de corrientes como son en la línea sólida, en las líneas negras, ¿okay? Si nosotros consideramos ese movimiento, este es muy similar al patrón de los vientos. Pero ¿qué pasa? Como vimos en la ecuación anterior, el movimiento de un fluido cambia dependiendo de el efecto que tienen parámetros como la fuerza de Coriolis. Entonces, en este mismo modelo de Stommel, después de hacerle las correcciones de lo relativo a el movimiento por Coriolis, piense que el patrón de circulación de los vientos, a pesar de ser el mismo, Coriolis hace que el desplazamiento del fluido sea diferente. Entonces por eso que tenemos esta formación de corrientes en el giro del noratlántico muy particulares. Entonces vamos a tener una zona donde las corrientes se aceleran mucho más rápido y zonas donde las corrientes van a una menor velocidad o llevan una menor aceleración. Entonces, en el giro subtropical del Atlántico vamos a tener entonces condiciones donde a partir de este modelo de Stommel vamos a tener una zona con unos gradientes muy cercanos en lo que es la velocidad, la presión, la altura de las corrientes,
muy diferente del eje occidental a lo que es el eje oriental. El eje oriental vendría siendo la parte norte de Europa o África, y las corrientes de borde occidental son las que vemos hacia este lado del Caribe. Entonces esto también trae un efecto importante sobre la estructura vertical de la columna de agua, porque las corrientes de borde occidental generan que la termoclina sea mucho más somera que las corrientes de borde occidental, generando entonces ya de por sí una diferenciación entre las características de las corrientes que observamos en esta zona y las corrientes que observamos en esta otra zona. Algo también importante es que por balance o por movimiento geotrófico de un fluido, donde actúa la presión y la fuerza de Coriolis, y aquí en esta X hacia donde se mueve el fluido, esos balances de fuerza generan entonces que la termoclina esté ubicada más en la parte superficial, pero hacia el lado de la costa se observe con respecto hacia la parte más externa de la corriente una disminución del nivel del mar, y entonces a la parte más central de este gradiente de densidad o de presión se observe una elevación del nivel del mar. Esto parte entonces de la explicación de ese modelo de Stommel, y muestra muestra cómo puede estar generando ese sistema de corriente, o estos gradientes de aceleración del fluido del agua de mar, y cómo esto explica entonces los patrones de corriente que observamos en el Atlántico. Entonces, como un fluido entonces tiene influencia o se ve influenciado en los patrones de los vientos, la oscilación del Atlántico Norte, que es un fenómeno similar a el fenómeno del Niño que se observa del ENSO, del Niño-Niña, que se observa en el Pacífico. En la región del Atlántico Norte tenemos la NAO, que es producto de una oscilación, cambios de áreas de presión, una zona de baja presión de los vientos que se ubica en Islandia, y una zona de alta presión que se ubica en las Islas Azores. Entonces los cambios en esos patrones de los vientos generan entonces también cambios en los patrones de circulación de las corrientes en el Caribe, y genera otros procesos climáticos, atmosféricos, de mucha importancia para la regulación del clima en estas áreas. Entonces, como vemos, lo que está ocurriendo es una fluctuación en el índice del invierno de la oscilación del Atlántico Norte, donde se ve picos de un nanado positivo y picos de un nanado negativo. Entonces, ¿qué pasa? Estas variaciones de los vientos, los cambios que se pueden observar por el índice de oscilación del Atlántico Norte, y bueno, los procesos de los vientos en la región del noratlántico terminan generando estos corrientes del giro subtropical, que terminan entrando a través del arco de las Antillas hacia la zona interna del Mar Caribe. Y la corriente norecuatorial, que también genera un aporte en esta zona del Caribe. Además, otra de las corrientes que genera aporte hacia las aguas del Caribe es la corriente del norte del Brasil, que en las Guyanas, al subir, genera un retorno en el cual se termina convirtiendo en esta corriente en una contracorriente del norte del Ecuador. Lo importante de estas corrientes y estos aportes que van entrando a aguas del Caribe, bueno, va haciendo la formación de estos remolinos de mesoescala que se producen en el caso de la corriente del norte de Brasil. Cuando se genera esta curvatura de la corriente, se generan anillos
o se forman anillos que por corrientes de menor fuerza que esta principal van siendo trasladados a través del arco de las Antillas y se terminan convirtiendo por ese mismo flujo de la corriente en los remolinos mesoescala, que pueden ser anticiclónicos, es decir, que en el hemisferio norte se mueven las agujas del reloj, y ciclónicos, horario con sentido horario antihorario de las agujas del reloj. Entonces esta corriente puede generar entonces estos remolinos, ¿okay?, que terminan haciendo un recorrido a través de todo el mar Caribe, generando transporte de nutrientes, transfiriendo momentum al agua de mar, transfiriendo larvas juveniles y favoreciendo el proceso de mezcla en el mar. Entonces, una vez pasan estas corrientes acá, se unifican y pasan a ser la corriente del Golfo, la corriente de Florida. Y esta corriente entonces a su vez es la que va alimentando como una cadena transportadora todo el movimiento de las masas de agua en el Caribe. Entonces en esta zona del Golfo del Caribe también tenemos un patrón de circulación constante. También existen otras corrientes menores que se generan en algunos puntos por el relieve continental de las islas y el continente, y también se generan entonces estos giros o corrientes menores en las aguas del Caribe. También el paso de estas corrientes en esta zona genera una contracorriente por el desplazamiento que se genera de las aguas que vienen del giro del Atlántico Norte o de la corriente del Ecuador o la corriente del norte de Brasil. Finalmente, las aguas del Caribe, al pasar por todo ese proceso en las aguas del Caribe Sur y del Caribe Central, terminan llegando al Golfo de México, y es allí donde son expulsadas con una gran fuerza, una gran aceleración hacia las aguas del Atlántico Norte nuevamente, y en el proceso entonces se generan nuevamente otros remolinos que terminan generando un transporte de nutrientes, fitoplancton y otros elementos a las aguas del Atlántico Norte, así como van permitiendo la transferencia de calor, que termina generando esos procesos de nubosidad fuerte que generan ese clima muy particular de Inglaterra, de fuertes lluvias y constantes precipitaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se forman estos eddies, o qué son estos eddies, y cómo actúan en los procesos de mezcla del océano? Estos remolinos o eddies en esta corriente del Golfo, la corriente de Florida, terminan formándose por ese flujo que genera esta corriente, y al igual que en la corriente del norte de Brasil, va generando entonces remolinos ciclónicos y anticiclónicos. Cada uno se forma por el balance de fuerzas que actúan. En el caso de los ciclónicos, la fuerza de presión actúa hacia el área interna o hacia la parte interna de lo que va a ser el remolino, mientras que la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga actúan hacia la parte externa y genera entonces un giro en contra de las agujas del reloj. En tanto que los remolinos anticiclónicos, las fuerzas de presión y las fuerzas centrífugas están dirigidas, los vectores están dirigidos hacia afuera, y es la fuerza de Coriolis la que actúa hacia la parte interna del remolino. Esto genera entonces un movimiento en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, cuando ocurre el paso de una corriente en este sentido, a cada lado de esa corriente principal se pueden generar estos remolinos. Claro, tienen que haber condiciones del agua de mar para que esto ocurra.
cambio de densidad, tiene que existir una corriente muy fuerte, tienen que haber cambios incluso en la batimetría. Entonces este proceso o este balance de fuerza se origina entonces por esos cambios. Lo más interesante de esto es que en el caso de los remolinos ciclónicos genera unas características estructurales en la columna de agua, donde la termoclina en el caso de los ciclónicos sube hacia la parte de la superficie, pero en la superficie del remolino lo que se observa es un descenso del nivel del mar. Entonces estos remolinos también tienen una penetración mucho menor en la columna de agua, y tienen una forma y un movimiento muy particular en los procesos de mezcla. En el caso de los remolinos anticiclónicos lo que ocurre es un hundimiento de la termoclina, ¿verdad? Y ocurre también un ascenso del nivel del mar en la parte de la superficie, y esto es lo que permite generar entonces una diferenciación entre estos dos remolinos, no solo en el giro, sino en la estructura física o en la forma en que el fluido se va moviendo. Entonces, ¿qué impacto o qué efectos puede tener estos remolinos? Fíjense que en el caso de remolinos ciclónicos ocurre, como el movimiento ocurre en este sentido, va generando entonces un área de surgencia de nutrientes acá en el centro y una distribución del fitoplancton hacia la parte externa, al igual que del zooplancton. Esto a la hora de generar procesos de mezcla y transporte es muy importante, porque esto tiene impacto en las comunidades costeras, estos ecosistemas o estos remolinos están pasando en torno o cercano a la costa. En el caso de los remolinos anticiclónicos, como el sentido es contrario del flujo vertical, lo que termina ocurriendo es una concentración del fitoplancton hacia la parte central y del zooplancton, y se generan áreas de surgencia en la parte externa del remolino. No solamente entonces tienen un efecto en los procesos de mezcla y en el proceso de distribución de los organismos a nivel vertical, sino también presentan un movimiento en la parte del plano meridional y zonal del agua, donde se genera una distribución de fitoplancton y de nutrientes, o una dispersión del fitoplancton y de nutrientes, cuando estos interactúan cercano a áreas costeras. Este es un mapa de cómo un remolino termina modificando la forma en que se distribuye el fitoplancton, y estos son datos de clorofila A del agua de mar. Otra cosa bastante interesante de estos remolinos es que poseen una estructura vertical muy particular. Los remolinos anticiclónicos tienden a ser remolinos que se mueven mucho más lentos, poseen velocidad mucho más lenta que los remolinos anticiclónicos. Además presentan gradientes de aceleración en su estructura. Esto es el centro, estos son los lados, y la penetración de esas aceleraciones suele ser mayor en los remolinos anticiclónicos. Estos son datos provenientes de un estudio en el hemisferio sur. Cabe señalar que los remolinos se comportan igual, sean independientes en el hemisferio sur o en el hemisferio norte. Lo único que cambia es el giro. ¿Okay? El ciclónico en el hemisferio sur tiene el movimiento de la aguja del reloj, y el anticiclónico tiene el movimiento contrario a las agujas del reloj. Otra cosa importante es que al tener influencia a diferentes profundidades, entonces cada uno va a tener cambios en la profundidad a la cual se encuentra la termoclina, y vemos también entonces que los remolinos ciclónicos tienden a ser remolinos mucho más fríos que los remolinos anticiclónicos, que suelen ser más cálidos, y además presentar entonces variaciones no solo en la temperatura sino en la densidad y en la salinidad del agua de mar, de los cuales son formados o
tienen características muy particulares. Bueno, estos procesos oceanográficos de movimientos de corriente y movimientos de masas de agua y procesos de mezcla se deben a procesos físicos, y es por eso que traigo a cotación esta frase de Pitágoras donde dice: dame un punto de apoyo y moveré la Tierra. Son entonces los forzantes físicos los que determinan los patrones de corriente de nuestro planeta y los patrones de circulación en las escalas regionales como el Gran Caribe. Estoy atento a cualquier duda. Muchísimas gracias.